de alguna manera como narrador. Quizá, porque es el narrador realmente de la película. Narrador de la película. Es la mirada Lo que está claro del director. Es una película B, pero con un reparto A. O sea, ellos han elegido los mejores. Pero no en ese momento. Te das cuenta que Robert Young en Metro, Robert Young ha sido siempre segundo actor. Tiene, como hemos visto en Cenizas de Amor, que vimos aquí hace muchos años, de Kim Vidor, donde es protagonista, pero nunca ha sido una gran estrella. No, nunca. No. Entonces, Robert Ryan nunca lo llegó a ser tampoco. Fue un extraordinario secundario, de segunda fila, el primero de la segunda fila. Pero también está que Mitchum empieza. Mitchum empieza a decir que... Hombre, acaba de hacer, o hace inmediatamente después, Retorno al pasado. Es el año de Retorno al pasado. Y además son actores contratados seguramente por RKO en esa época, que tenían que firmar una serie de años y demás. O sea que en ese sentido yo creo que luego sí se han hecho, pero no era en ese momento. A lo mejor la palabra es, pero como actores muy inteligentes. Todos. Sí, claro. O sea, que sabían muy bien lo que estaban haciendo. Que estaban juntos, trabajando codo con codo, Adrian Scott, Dimitri, Doresari, los actores, el operador. Estaban haciendo una película distinta de lo que se hacía en Hollywood. Una película que por permitírsele rodar en tan poco tiempo, la rodaron con una gran libertad, que es la que tú comentabas en la introducción, que la daba Doresari, esa libertad. Y entonces es una película para aquel Hollywood. Es un poco como... Un poco después sería lo de Nicolas Ray en Un lugar solitario. Que se palpa la pesadilla de lo que va a suceder. Pero y son nocturnas todas las películas. Esta película, esa misma marca, que está tratando de olvidar una época pasada y resurgir después de los éxitos que habían tenido con Ginger Rogers y con algunas películas, pero siempre dentro de una época muy corta de presupuestos, es el mismo año de Los amantes de la noche de Nicolas Ray. Es el mismo año. Lo que está claro en esta película, viendo este tipo de películas y este tipo de cine, y en esta concretamente yo lo veo con mucha claridad, es que ya ha sucedido el neorrealismo. Y que ya han visto las películas neorrealistas, y que ya no se conforman con hacer el cine que se hacía unos años antes, y que además ya ha sucedido la guerra y ha venido el desencanto. Y hay también en la puesta en escena que le pasaba también a Robert Rosen, el gran conocimiento que tenían todos de los grupos de teatro que surgieron en los años 30, eso del group theater. Aquí hay una puesta en escena, en el mejor sentido, teatral también, en donde se encierran en un decorado pequeño, en un despacho de un comisario, en un apartamento, y rompen el tiempo, pero sin dejar de ser teatro. O sea, que les dan a los actores la posibilidad de decir, estáis haciendo una película, pero como que vosotros vais a seguir siendo actores. En la técnica cinematográfica no va a poder por encima de vuestra forma de actuación. Eso está muy claro en esa manera de hacer cine que tenían en esa época. Era Kazan, era Gilda Sen, eran todos estos. Además era un estado de ánimo, porque hay algunas personas porque ahora ya hay tesis sobre este follón que hubo en Hollywood en ese momento, hay tesis y hay estudios enormes y tal. Entonces algunos de los prólogos dicen que realmente todo esto del marxismo y lo que pasó con las listas negras y demás arranca desde la decepción que supuso para América la depresión del 29, que a partir de ahí es otra América y que aquí eclosiona porque ya las fuerzas están, es decir, que no solamente está McCarthy, antes que él está el famoso senador Parnell Thomas, que se lleva ya mucho tiempo detrás de que el cine no refleje la América sórdida, que el cine dé una visión, o sea que la derecha, esa derecha maligna, por así decirlo, está todo el tiempo ya atenazando a Hollywood, influyéndole a través de los bancos y esas cosas, porque los productores tienen necesidad de una financiación, claro. Ha mencionado a Parnell Thomas y es la obligación, hay obligación de decir que Parnell Thomas, que fue el que primero presidió el comité de actividades mucho antes que McCarthy, terminó en la cárcel por estafador. Y coincidió con algunos de los que él había metido en la cárcel. Vamos, es una cosa verdaderamente, para quitarse el sombrero, una anécdota tremenda. Era un sinvergüenza. Era un sinvergüenza ideológico y material. Un fariseo. Pero ellos lo que hacían es veían este tipo de películas, más las que se habían hecho dentro, y empezaban a mirar y decir, a ver, esta película turbia, esta película con un tono de pesadilla, que no es lo que queremos hacer, y dice, ¿quiénes sois los que no queréis hacerlo? Cuando ya se planteaba la discusión, nosotros debemos hacer otro cine. No, nosotros no debemos hacer uno. Aquí cabe cualquier tipo de cine. Entonces decían, no, es que los intelectuales están en contra del país. Dicen, no, estamos mostrando también una realidad que está sucediendo. Aquí todavía se salvan, como se salva Kazan, porque no olvidemos que cuando hace una película
a favor de que no porque seas judío, porque aquí hay una frase que dice, de verdad no sabía ¿eres judío? No lo sé, ¿qué importa? Dicen en la película. Además, ¿qué importa? Todo el cine americano está soportado por los judíos, o sea que los grandes estudios y la grande gente que ha hecho el cine son judíos. Esta es una película que se salva por eso y que incluso puede ser nominada o le dan el Oscar a la Barrera Invisible. Si ya el tema ya se sale de ellos, ya no hubieran tenido apoyo. Claro, por eso no se trata de los homosexuales, que en ese momento era un grupo marginal. Pero de cualquier manera, sabes que incluso en ese, bueno, es una anécdota, pero es importante para el espectador, que incluso estos grandes magnates del cine, los más grandes, por ser judíos, no tenían acceso a determinados clubes de campo, a jugar al golf y tal. O sea, que tenían de por sí ya una sociedad que veía mal al judío. Y que eso también se fue venciendo a medida como se fue venciendo a los negros. Es decir, era imposible que hubiese un premio Nobel negro o negra, sí. Pero yo he estado con la que lo consiguió y tal. Y bueno, antes de que se lo diesen, y eso era imposible, que además el Departamento de Estado organizase viajes para que estos personajes que habían sido tremendamente menospreciados en el pasado ocupasen el puesto que luego ocupan la cena. Oye, lo que no deja de ser curioso, Juan, es que cuando da los nombres, una de las pocas personas que le tiende una mano es un hombre muy liberal, muy situado entonces a la izquierda, que era Stanley Kramer, que es el que le dice, bueno, le coge para hacer un tipo de películas Z al principio, pero luego es el que la apoya, Kramer. Sí, hay dos personas. Hubo bastante gente, que no fue tan... Hay sobre todo dos personas muy determinantes, pienso yo, que es Kramer, primero, como decía José Luis, y luego Bogart. Porque efectivamente... Bogart con mala conciencia. Bogart tiene mala conciencia porque tuvo que claudicar para seguir. Porque en el caso, el que es muy interesante de toda esta época es Dalton Trumbo. Pues, y en el libro ese, que tiene un volumen inmenso con sus cartas y demás, recoge una cosa fundamental. Y es que la prohibición la podían ejercer los jefes de los estudios, con las listas negras, pero él seguía preparándose para estrenar en teatro, como ha dicho José Luis, ellos seguían siendo libres, pero se les había acabado su fuente de ingresos principal. Ese era el gran castigo. El gran castigo fue eso. De todas maneras, los que soportaron las listas negras, no la lista de los 10 de Hollywood, ni los 19, ni los posteriores, sino el total de la lista, que me parece recordar que entre las listas negras y las que llamaban listas grises, porque siempre hay algún... pues me parece que sumaban unos 700 era una cosa tremenda, pero los que realmente soportaron en su carne fueron los actores, porque los actores no podían hacer lo de los guionistas, que tenían un negro que firmaba por ellos y los actores desaparecieron de la faz de la tierra, como Anne Everett. Art Smith, aquel que era un actor estupendo, maravilloso actor. Y ya sobre esa época posterior a esta 47 de que hablamos, está esa película estupenda de Martin Reed, de La tapadera, con Woody Allen, que cuenta eso, cuenta la historia de estos hombres después de todos los conflictos. Pero hay últimamente también se habla mucho de, vamos, esto ya era evidente, pero para los europeos por lo menos nos lo han explicado mejor, que esos grupos políticos del Senado y tal, lo que trataban es de buscar promoción propia del político a través de temas que interesaban a la prensa y a la opinión pública. Alguien decía estos días, preparando para ese número famoso, una frase preciosa, de si en vez de ser escritores de Hollywood y estrellas y demás hubiesen sido mineros, no habría pasado nada, no habría salido en ninguna parte. Hombre, por eso, cuando hablabas tú, claro, ¿cómo no le va a echar una mano Bogart, que de alguna manera se sentía culpable ante él? Porque Bogart hizo lo mismo, luego trabajó en la mano izquierda de Dios. El motín del Caín lo hace precisamente porque Bogart dice, este es el hombre que lo puede hacer. Porque Bogart en la primera época, cuando va con su mujer Lauren Bacall, Danny Kaye y todos estos, dice, venga, vamos a Washington, todo maravilloso. Y cuando le llaman, le dice, oye, ni un paso más porque no vuelves a trabajar. Este es el famoso Bogart, retrocede y se pone al pie de Jack L. Warner, que es el que le llama y le dice, oye, hasta aquí hemos llegado, amigo Bogart. Y entonces Bogart dice, joder, este por lo menos está en la cárcel. O sea, este es como yo. Claro, Juan Miguel ha apuntado un tema fundamental que en ese número no queremos que todos podamos explicar cosas, porque la famosa cantante de Ciudadano Kane, la Dorothy Comingore, la que él se empeña en que sea cantante de ópera, esa mujer hasta la colgaron en el San Benito de prostituta y no sé de cosas porque se quedó sin un céntimo.
y porque estaba casada con uno de los hombres perseguidos, y ella le apoyó y desapareció del mundo del cine. De alguna manera... La detuvieron una como época prostituta. terrible, porque la mayoría de ellos eran, no ya amigos, eran como hermanos fraternos, compartían gustos, afinidades de todo tipo, de cultura, de pintura, y eso que se ha hablado tantas veces de que se reunían en una casa y le estaban espiando, y cogían las matrículas de los coches, ese Hollywood nocturno que debió ser tremendo. Bueno, yo pues creo que